Muy bien, bienvenidos a esta segunda clase de lo que es estructura. Y en esta vamos a aplicar lo que es la parte teórica a la parte práctica en un gráfico. Aquí tengo marcada una línea roja a partir de donde vamos a empezar a marcar lo que es la estructura. No me voy a ir muy atrás porque nos extenderíamos demasiado y sería extremadamente muy amplio. Lo que quiero es que vamos a ir marcando para que puedan visualizarlo mejor cómo se marca la estructura y cómo se ve en el gráfico, para que vean que no es simple una estructura clásica como lo denominan los libros, y la importancia de irla marcando debidamente como es para tener más probabilidades a nuestro favor. Aquí solamente vamos a marcar estructura, no vamos a ver otros detalles que debemos buscar para aplicar las metodologías. Simplemente vamos a enfocarnos en marcar estructura. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a utilizar esta herramienta. Ok, podemos ver a partir de aquí tenemos este es un máximo, un lower high que me crea un lower low, lower high que me crea un nuevo lower low. Ahora puedo decir que este es un lower high, pero no me supera a este, por tanto esto no es un lower high. Ok, ojo con esto simplemente es un retroceso. Ahora, al momento en el que él me dibuja este movimiento alcista, digamos que es más alto que este de acá, podría decir que hay un cambio de estructura, o lo que veremos más adelante, un barrido. Es importante aprender a diferenciar los barridos de los rompimientos estructurales, pero en este caso, como estamos simplemente hablando de estructura, podríamos decir que es un rompimiento de estructura. Y ahora este sería mi higher low y este de acá sería mi higher high. Ahora, ojo e importante con esto, cuando yo tengo un movimiento acá bajista y se me rompe el punto estructural, no quiere decir exactamente que va a comenzar la tendencia alcista y todo el tiempo se va a poner el movimiento alcista. Muchas veces se van a encontrar con que el movimiento haga esto y luego otro quiebre de estructura a la baja y continúe bajando. Puede suceder, como puede que haga algún movimiento alcista así pequeño y luego comience otra vez el bajista. Como les comentaba al principio, no es una ciencia exacta ni todo el tiempo va a funcionar a la perfección. Ahora, una vez se rompe, se vuelve a convertir en un lower high y este mínimo de acá un lower low. Puedo tomar este pequeño máximo acá como un lower high porque me crea un nuevo lower low. Este de acá sería un lower high, estos dos de acá, que me crea un nuevo lower low. Ahora, ¿dónde se me produce aquí el cambio de estructura? En este movimiento de acá. Una vez que él sube, esto sería lo que se conoce como una pausa de mercado. Podríamos decir o tomar todo esto como un solo movimiento que me rompe la estructura. Esto de aquí abajo se convertiría en un higher low y este un higher high. Luego retrocede, este sería un higher low porque me genera un nuevo máximo que sería un higher high. Higher low porque me crea un nuevo higher high. Y luego retroceso, 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 pum, rompimiento de estructura de nuevo. Y al romperse la estructura en este mínimo de acá, porque este es mi verdadero higher low junto con este higher high que conforman mi rango externo. Una vez que se produce el rompimiento de estructura, esto de acá vendría siendo mi lower high y este mi lower low. Un nuevo lower high porque me produce un nuevo lower low, lower high que me produce un nuevo lower low. Este lower high me hace un rompimiento de estructura, por tanto vendría siendo un higher high y este de abajo vendría siendo un higher low. Ahora se produce un cambio de estructura, fallo, porque luego vuelve a bajar y me hace de nuevo un rompimiento de estructura.
y esto también va a suceder muchas veces, y no quiere decir que la estructura esté mal marcada o que ustedes se equivocaron, no, la estructura es así. Ahora, fíjense, luego este se convierte en un lower high porque me crea un lower low, lower high que me crea un nuevo lower low, luego quiebre de estructura de nuevo, quiebre de estructura de nuevo, este sería un higher low que me crea un nuevo higher high y se vuelve a producir un nuevo cambio de estructura. Podríamos tomar todo este movimiento como un impulso. Ahora, si ustedes se fijan, el movimiento de las líneas en la clase anterior pueden observar cómo se ve similares a la segunda lámina o a la segunda parte, donde yo les decía que la estructura no es una ciencia exacta, que tiene una forma más avanzada, más complicada o más compleja de ver de la manera básica como lo muestran los libros, de una manera clásica tan bonita, todo muy dibujado, de una manera muy bonita así o así. Ahora, ¿qué es lo importante de ir viendo la estructura? Marcarla correctamente para ir ubicando el verdadero sentido. Si en este caso, o vamos a poner en este caso, estoy viendo unos movimientos de temporalidad de estructura bajista, perdón, que voy a ubicar ventas, no voy a ubicar compras, al menos que quiera operar el retroceso. Pero cuando yo opere el retroceso, si yo estoy en esta zona de acá y quiero operar mi retroceso esperando que en esta zona yo pueda volver a vender, yo no puedo abrir una posición, perdón, yo no puedo abrir una posición acá en venta, en compra, perdón, a muy largo plazo, porque yo sé que él va a llegar entonces hasta cierta zona, ya que mi estructura es bajista, va a llegar hasta cierta zona y me puede retroceder. Ahora, si bien es cierto que en cualquier momento se puede romper la estructura como lo hizo acá y puede continuar, eso es verdad. Y eso es parte de lo que nosotros aplicamos también en el método élite, que son las coberturas, en donde yo puedo estar operando un retroceso, cierro parte de la posición y luego la otra posición la dejo correr. ¿Por qué? Porque si este rompimiento de estructura se da como se dio o como se cumplió acá a la perfección, mi posición puede continuar en positivo. Es decir, si aquí mi venta falla, cuando él suba, me va a tocar, la venta me tocará en 1% negativo en el stop loss, pero mi compra de retroceso desde este punto de aquí de abajo seguirá en positivo y mitigará o cubrirá ese porcentaje de pérdidas, mientras que desde aquí de abajo en esa compra voy a estar con porcentajes abiertos en positivo. De igual forma aplica para las ventas. Si yo abro una posición en venta acá, yo puedo tener una posición en venta corriendo y supongamos quiero cerrar la mitad de la posición en este punto de acá y digamos que acá yo ubico una compra. Yo puedo cerrar la mitad de la posición de esa compra hasta cierta zona que ya yo sé que en esa zona tengo probabilidades de que se vaya a caer. ¿Por qué de que se vaya a caer? Porque mi tendencia es bajista. Ahora, yo puedo cerrar la mitad de la posición o cierto porcentaje de la posición ahí en esa zona y la otra mitad dejarla correr. Porque puede romperse la estructura al alza, nadie lo sabe cuándo se va a romper. Y en ese momento yo puedo seguir quedando en positivo. Si él sube y continúa el movimiento alcista, esta posición que ya yo tenía acá arriba, yo tomé beneficios en esta zona y al mismo tiempo me va a sacar esta posición con stop loss a cero, que es una metodología que nosotros aplicamos, y esta de aquí de abajo estaría aún en positivo, mitigando pérdidas, cubriendo y con porcentaje positivo. Eso es parte del hedge o la cobertura que vamos aplicando poco a poco. ¿Okay? Entonces, acá vemos cómo se marca la estructura en una temporalidad mayor. Acá es un gráfico de un día, es decir, un gráfico diario. Marcamos la estructura
poco a poco en líneas, pero ahora quiero que veamos cómo se ve en una temporalidad menor. Por ejemplo, voy a 1 hora. Voy más atrás. Por eso no quería alargar tanto el ejemplo hacia atrás, porque estaríamos viendo demasiado ejemplo. Y sería muy extenso. Entonces, lo voy a tomar desde acá. Fíjense, si yo ahora cambio la línea, la voy a cambiar de color. Fíjense, aquí está un movimiento alcista. Él me dibuja este mínimo, este máximo, este mínimo, que no me rompe estructura, porque el mínimo que me generó este máximo de acá, todo esto que está dentro es un retroceso. El mínimo está acá. Luego cuando baja, bajó de golpe. Luego cuando baja, me rompe acá estructura de esta manera. El rompimiento de estructura estaría acá en una temporalidad menor. Voy a cambiar aquí el color para que se pueda visualizar mejor. Entonces el rompimiento de estructura sería este. Luego máximo, mínimo, rompimiento de estructura de nuevo. Se produce el rompimiento de estructura. Ahora, ¿cuál es el propósito de que acá, en esta zona de acá, H1 se me ponga alcista? Lo que les comentaba en la clase anterior. Alinearse con diario para operar el impulso. Entonces, en el momento que se produce el rompimiento de la estructura y se alinea con mi temporalidad mayor, ¿qué es lo que puedes estar buscando? De que él retroceda hasta cierta zona, y en cierta zona ubicar o confirmar una entrada para ir a favor o alineado con tu temporalidad mayor. Y eso lo vas a ver poco a poco a medida que vayas aplicando ciertos otros conceptos. Entonces, de momento aquí vamos marcando estructura, máximo, mínimo, ok. Máximo, mínimo, nuevo máximo, mínimo, se produce un nuevo rompimiento de estructura. Ahora, ¿cuál es el propósito de que H1 se me ponga bajista? Bueno, en teoría debería retroceder. Ok, entonces fíjense, él lo que hizo es un pequeño retroceso, vuelve a subir, se mantiene ahí y me vuelve a dar un cambio de estructura hacia arriba. Ok, se produce un nuevo cambio de estructura, mínimo, se mantiene dentro del rango externo y luego me quiebra la estructura. Al quebrarme la estructura se pone bajista de nuevo y, digamos, va retrocediendo un poco. Okay. De nuevo vuelve a subir, me hace unos pequeños rompimientos de estructuras, movimiento fallido, luego vuelve a bajar, vuelve arriba, vuelve abajo y se mantiene. Entonces, marcando esto así como lo tengo, en la tercera lámina de la clase anterior pueden ver cuando yo les marcaba con una línea negra este movimiento y con una línea azul las estructuras internas de una temporalidad menor, que pueden verla totalmente como se observa acá. Entonces, una vez, fíjense, la línea negra es mi temporalidad diaria, pero en H1 se produce una estructura menor, que es una estructura interna. Y esta es la idea de que vamos entendiendo cómo se va moviendo el mercado a través de diferentes temporalidades y el juego de temporalidades. Porque tener un juego de temporalidad es muy importante. No podemos, por ejemplo, en un gráfico diario, no podemos buscar una estructura de H4 como tal para buscar una entrada. Lo ideal es ir un poco más abajo. Y eso lo van a entender poco a poco y lo explico más a profundidad también dentro de la mentoría, cómo es el juego de las temporalidades, cómo se utiliza, cómo se maneja.
Entonces, por ejemplo, aquí podemos ir viendo cómo se produce un cambio de estructura, y entonces lo voy marcando. Déjenme marcarlo mejor y luego los voy explicando. Okay. Lo que quiero es que vayan a ir bien. Fíjense, aquí se produce un cambio de estructura. Voy a marcar ahí. Acá se produce un cambio de estructura en esta zona de acá. Ok, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de que mi temporalidad menor ahora se me ponga alcista? Bueno, porque en teoría mi temporalidad mayor, que venía bajista, ahora debería retroceder hasta cierta zona para continuar bajando. Claro, el retroceso que hizo en este movimiento de acá no fue tan largo. Luego, una vez que se me produce el próximo cambio de estructura y se me vuelve a poner bajista, ¿cuál es el objetivo o cuál es el propósito de que mi temporalidad menor se me ponga ahora bajista, alineada con mi temporalidad mayor? Ir a favor de la ProTrend o ir a favor de tendencia. Y allí es donde vienen los potenciales trade, los que te dan de 1.20 en adelante. ¿Okay? De igual forma, una vez que aquí se produce un cambio de estructura, ¿cuál es el objetivo de que se me ponga ahora H1 alcista? De que el gráfico diario debería retroceder. Claro, en este ejemplo el retroceso diario fue relativamente corto, pero luego se produce un nuevo cambio estructural a la baja. ¿Y por qué se produce el nuevo cambio estructural? Porque en teoría diario debería volver a impulsar o expandir para ir a favor de tendencia. Es decir, aquí retrocede y luego aquí impulsa. Y estas son las confirmaciones que vamos a estar buscando en temporalidades menores para ir buscando entradas también. Obviamente esto va acoplado y acompañado de otros conceptos que los vamos a ir desglosando poco a poco. Porque la finalidad y la idea de que estoy haciendo estos videos para todos ustedes es de que les sirva a cada uno en cuestión de material de poder ser rentables y aplicar una metodología o un método que funciona y da resultados, de los cuales en Instagram, en mi cuenta de la academia, he estado publicando ciertos trades de método scalping que está funcionando muy bien, que da muy buenos resultados y que a diario puede darte un ratio de un 5 a un 10% como mínimo. Entonces, todo depende también de ti. Algo sumamente importante, y aprovecho de decirlo acá, es lo siguiente. El trader se compone de dos partes, la parte analítica y la parte operativa. Hay traders que son buenos analizando, aplicando bien las teorías, los conceptos, la estructura, dibujando muy bonito y aplicando todos los dibujos y colores, pero operando son muy malos. Se dejan llevar por los sentimientos, se dejan llevar por la rabia, por el estrés y se nulan la mente. Cortan posiciones, les barren los stops porque son muy cortos, toman beneficios antes, se salen antes, etc. Como también hay traders que son muy buenos operadores, es decir, no se dejan llevar, son muy pacientes, no se dejan llevar por las emociones como la ansiedad o por el miedo, y bueno, tienen buenas operativas en el sentido de que ajustan bien el stop loss, ni muy corto ni son muy amplios, y quizás sus take profit están acordes, pero no son muy buenos analizando. ¿En qué sentido? No saben marcar muy bien puntos estructurales, no saben marcar muy bien las zonas de oferta o demanda o los puntos de interés, entre otros conceptos. Entonces, la idea es que cada trader se complemente o que entre las dos haya una sincronía, es decir, que sea su parte analítica y su parte operativa unidas en un equilibrio, que estén las dos partes. Entonces, digo esto porque la estructura forma parte de esa parte analítica. Ahora, la parte operativa viene con el alto riesgo-beneficio, el trading de alto riesgo-beneficio, que es donde nosotros nos basamos. Saber dónde vamos a ejecutar para que nos dé un buen ratio con un stop relativamente corto. No es colocar un stop loss de un pip por colocar un stop loss de un pip.
Hay veces que es de un pit, hay veces que es de 1,5, hay veces que es de 2, hay veces que es de 3 y hay veces que es de 5. No es algo específico, todo depende de la zona y de qué momento o qué me está indicando el hecho en ese momento. Porque cada entrada, cada operativa es única. Aunque son muy similares, técnicamente son únicas. O sea, son irrepetibles. Y cada una tiene ciertos ajustes que se deben tomar en cuenta. Entonces la idea es equilibrar entre las dos. Y si bien es cierto, la parte estructural es sumamente importante, los otros conceptos también. Entonces, como pueden ver, la idea es en la parte analítica ir marcando la estructura para saber el sentido a dónde podría ir, y esto nos va a dar la confirmación de entrada, o es uno de los tipos de confirmaciones de entrada. Acá yo les voy a estar explicando unos 2 métodos de entrada y unas 2 técnicas de entrada también. Yo en mi mentoría tengo 5 tipos de técnicas de entrada y tengo 4 tipos de confirmaciones de entrada, que son 2 cosas muy distintas. Entre ellos aquí tenemos el cambio de estructura, que lo podemos ver, y es simple. Cada vez que hay un rompimiento de estructura, pregúntate en qué zona estoy, y por qué se produce este cambio de estructura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que esta estructura ahora en este momento se me ponga alcista? Bueno, se me puso alcista porque ahora el diario tiene que retroceder hasta cierta zona. En este caso me hizo un pequeño rompimiento de estructura diario falso, y en teoría cuando se produjo este cambio de estructura acá, ¿qué sucede? El cambio de estructura se da acá. ¿Qué sucede? Que en cierta zona voy a ubicar unas ventas. Voy a ubicar unas ventas para ir, en este caso, en un retroceso diario. ¿Por qué un retroceso diario? Porque aquí se me había puesto alcista al quebrarme la estructura. ¿Qué sucede? Que me hace un rompimiento falso y luego me vuelve a crear aquí un rompimiento de estructura. Pero fíjense, lo que les comentaba, si yo hubiese colocado una posición en venta acá, en este momento, yo puedo correr hasta cierta zona esta posición, y supongamos que acá yo digo voy a cerrar la mitad de la posición y la otra mitad de la posición la dejo correr. ¿Con qué objetivo? De que si me rompe estructura voy a seguir en positivo obteniendo beneficios. Si se devuelve y continúa con la tendencia alcista, como en teoría lo había hecho, porque imaginemos que esto no ha ocurrido aún, que el movimiento siga hasta acá, entonces yo puedo decir que hasta acá, aquí yo cierro parte de la posición y digo, pongo mi stop loss en 0, o lo que se conoce como break event, de manera que si él continúa a la baja, para dibujar un nuevo lower low en diario, voy a seguir en positivo. Pero si se devuelve, por alguna casualidad, él se devuelve, me va a sacar con stop loss a 0 y al mismo tiempo con beneficios, porque ya había tomado beneficios. Esa es la importancia de ir jugando con los volúmenes o con las posiciones, y es lo que vamos aplicando poco a poco, igual con las coberturas. Entonces aquí se produce de nuevo un cambio de estructura, se me pone alcista para que el diario retroceda. Luego hasta cierta zona se produce un nuevo cambio de estructura para que el diario impulse. Luego se produce de nuevo un cambio de estructura en cierta zona para que el gráfico diario retroceda. Pero si yo hubiese abierto, supongamos aquí se produce, aquí se produce, voy a tomar este máximo acá como el quiebre de estructura, y yo hubiese abierto una compra acá, yo puedo cerrar mi compra, la mitad de la posición como en esta zona aproximadamente, y luego la otra mitad la dejo correr con mi stop loss en 0, de manera que si él continúa subiendo voy en positivo y ya tomé una parte de los beneficios. Pero si él se me devuelve, voy a sacar mi stop loss en 0
pero ya tomé ciertos beneficios por acá. Generalmente yo trabajo con el 2%. ¿Por qué un 2%? Porque me gusta trabajar con números redondos. Es decir, yo abro un 2% en esta posición y cuando llega a cierta zona cierro el 1% y ya tomé, supongamos que esto me dio 1.10. En esta zona ya yo tomé el 10%. Si él por casualidad se devuelve, mi stop loss va a estar a 0, me saca en break even con el otro por ciento, pero ya yo tomé un 10% positivo. En caso de que él siga corriendo en positivo al alza, mi otro porcentaje va a seguir corriendo. De igual forma aplica para los que quieran trabajar con un por ciento. Se cierran la mitad del porcentaje y dejan la otra mitad. De igual forma, más de 2% no trabajo, me dedico a trabajar entre 1 y 2%. Ahora bien, volviendo al tema, fíjense que, como les decía, si yo hubiese abierto esa compra acá, ¿qué sucede? Se produce un cambio de estructura y continúa ese movimiento alcista que me hubiese dejado unos buenos beneficios. Luego que llega a otra zona por acá, se produce de nuevo un cambio de estructura. Luego que se produce el cambio de estructura, yo puedo estar ubicando unas ventas. ¿Hasta dónde? Hasta cierta zona. ¿Por qué? Porque en teoría él debería llegar más o menos, voy a marcarlo por ejemplo con un rectángulo, él debería llegar hasta una zona similar a esta. Debería llegar y luego aquí un cambio de estructura y continuar todo su movimiento al alza. Porque en esta venta voy a operar es el retroceso de mi temporalidad mayor, ya que aquí se me produjo el rompimiento de estructura y ahora el diario está alcista. Por tanto, este sería el impulso, esto de aquí el retroceso y después en esta zona ubicar una compra para operar el otro impulso. Entonces, si yo en esta zona ubico una venta con el 2% de mi cuenta, en cierta zona yo puedo decir, voy a cerrar aquí el 1%. Supongamos que aquí me dio voy a colocarlo contexto, supongamos que ahí me dio un 1.20. Cuando llego a esta zona con el 1% ya yo cerré en 20% positivo. Coloco mi stop loss en precio de entrada para tenerlo en break even, es decir, en 0. Y luego trato de ubicar aquí una compra, un rompimiento de estructura para que me dé una compra. Cuando me dé la confirmación de compra, yo puedo abrir mi posición en compra. En tal caso que suceda como pasó acá, fíjense que luego él se devuelve, el de acá me pudo haber sacado con stop loss a 0, o en tal caso supongamos que no coloqué mi stop loss a 0 porque no me dio tiempo, cualquier razón, yo por ejemplo me hubiese sacado en menos 2%, porque me hubiese sacado en negativo. Pero ¿qué sucede? Que la posición esta del 1% que ya yo había cerrado está en 20% positivo. Es decir, sigo con 18% positivo porque estoy mitigando o cubriendo esta pérdida. Más el otro 1% que sigue corriendo en esta venta que no la he cerrado, me va a seguir dando más beneficios. Entonces supongamos que él llega más abajo. Y me da un 1.50, por así decirlo, que es hasta acá. Entonces 1.20 más 1.50 es 1.70, menos 2% del stop loss que me tocó aquí en compra porque se suponía que debería subir. Entonces ahora tengo 1.68 en positivo. Y estos ratios, al principio, les puedo decir que al principio yo personalmente, que me gusta estudiar, me gusta practicar, me encanta el mundo del trading, yo lo creía totalmente imposible y no lo es. Pueden verlo en el grupo, en mi cuenta de Instagram, cómo he subido todos los gráficos poco a poco. Incluso muchos me dan tiempo de guardarlos antes y después, que paso a la comunidad de Discord, donde ellos han podido asumir y han podido ver los gráficos antes y después de cómo se dan esas entradas y han dado esos ratios brutales. El método de scalping quizás no te vaya a dar un 1.50, un 1.60, un 1.40, pero es un método que a diario podría darte entre el 1.5 y el 1.10 de ratio o de porcentaje diario.
técnicamente diario, trabajando con máximo 4 pares de Forex. También funciona para las cripto. Ojo con esto. No quiere decir que no funciona. Sí funciona para las cripto también. Entonces, bueno, espero haya quedado claro. Esto es la segunda clase de lo que tiene que ver con la estructura que les dejo a todos ustedes por acá. Espero les haya gustado. Me gustaría que le dejen un like a los videos y que los compartan con sus amigos. Y bueno, espero verlos en las próximas clases. Muchas gracias.